El camino hacia la gloria de la Champions sigue su curso luego de una especie de liga disputada con 8 fechas y 16avos de final llenos de emoción. El sorteo nos dejó enfrentamientos que prometen marcar el rumbo del torneo. En este video analizaremos cada cruce, qué equipos parten como favoritos y quiénes pueden dar la sorpresa. El sorteo realizado en Suiza marcó el rumbo del torneo a partir de ahora. A diferencia de años anteriores, ya están los cuadros definidos que conducen a Múnich el 31 de mayo. Los 8 cruces de octavos de final serían los siguientes. Ya haciendo un repaso por las llaves y un breve análisis de los partidos, el PSV, que viene de eliminar a la Juventus con remontada incluida, enfrentará al Arsenal. Un duelo en el que el conjunto inglés es candidato, equipo que se clasificó como tercero de la primera fase sin mucha complejidad y que por plantel es muy superior a su rival, pero que debe cuidarse de la dupla Noah Lang y Van Perisic, que es lo más destacado del conjunto holandés. Aún así, considero que el gran favorito es el Arsenal de Arteta. Otro clásico español en Champions, el Real Madrid de Ancelotti se verá a las caras frente al Atlético del Cholo. Duelo histórico que se ha repetido bastante en la competencia, siendo el Madrid el verdugo en todas las ocasiones. Un Ancelotti que le encontró la vuelta a su amplio plantel, sumado a un Mbappé que encontró su mejor forma en el conjunto español. Algo que desestabiliza al Real es la baja de Jude Bellingham para el partido de ida. Del otro lado, el Atleti, que realizó una gran primera fase y que cuenta con uno de los mejores planteles desde que está el Cholo Simeone en el banco de suplentes, con un Griezmann que es un gran socio de Julián Álvarez, De Paul que levantó su nivel y Oblak que siempre es fundamental en este tipo de encuentros. El último duelo entre ambos se dio hace unas semanas, donde por liga igualaron 1-1. Si bien considero que el Real Madrid es favorito, por el calibre de las individualidades que tiene, va a ser un partido muy parejo. El PSG de Luis Enrique enfrentará al Liverpool de Arne Slot en un duelo parejísimo. Un Liverpool que sigue siendo efectivo, pero que bajó su nivel, lo que fue en viceversa para los parisinos, que de la mano del técnico español se formó un gran equipo con un Dembélé en gran estado de forma, en este momento localizado como 9 y con grandes números. Barcola, que está incontrolable, la suma de Kvaratskhelia, que veremos cómo se adapta al plantel, sumado al excelente momento que pasa Vitinha. Por ende, la serie va a ser muy pareja, pero por el momento que está pasando el equipo francés, creo que es favorito. El Brujas, que dejó atrás al Atalanta, se enfrenta al Aston Villa de Emery, donde para mí los villanos son favoritos. Un equipo que perdió uno de sus grandes jugadores como John Duran, pero que aún así como equipo son fuertes. Se mantuvieron en un gran nivel durante la primera fase y aunque este descendió en esta segunda parte de la temporada, tienen jugadores como para imponerse y un arquero que en este tipo de partidos hace su trabajo. Sin embargo, la serie tampoco será fácil. El equipo belga posee un gran arsenal de jóvenes que están haciendo un campañón. Talvi, Joel Ordóñez en la parte defensiva y acompañado de Ferran Jutgla. Saltamos del otro lado de la llave, donde el Barcelona y el Benfica se vuelven a ver las caras luego de la increíble exhibición que dieron en la primera fase. El Benfica cuenta con grandes jugadores en la delantera como Pavlidis, Artukoğlu, pero que pierde a un jugador fundamental como lo es Ángel Di María, que no estará en toda la eliminatoria por lesión. Sumado a que defensivamente el conjunto de Bruno Lage da muchas ventajas, el Barcelona puede aprovechar esto con el tridente Yamal, Lewandowski y Rafinha, y que conformó un equipo que tiene un gran funcionamiento. Por estas cuestiones yo pongo como favorito al Barça. El Dortmund enfrenta al Lille de Francia, dos equipos que están alejados en sus respectivas ligas. Niko Kovac no le encuentra la vuelta al equipo y sus resultados son más por lo que pueden hacer en cancha jugadores como Adeyemi, Sabitzer y Guirassy que por funcionamiento. Del otro lado, el Lille, que hizo una gran primera fase ganándole al Real Madrid y al Atlético de Madrid y que además cuenta con un 9 como Jonathan David. Es una serie pareja, pero si tengo que dar como favorito a uno de los dos, me inclinaría por el equipo francés. Bayern Múnich contra Bayer Leverkusen, duelo parejísimo, el más parejo de todos en los papeles. Hace muy poco tiempo ambos se enfrentaron en un partido que quedó en 0. Por un lado, Xabi Alonso mantuvo la base
de su equipo de la temporada pasada, con Palacios y Xhaka en la mitad de la cancha. Florian Wirtz, que está en un gran nivel y que puede aprovechar los desaciertos defensivos de su rival, que suele tenerlos y bastante seguido. Yendo con el equipo de Kompany, cuenta con grandísimos jugadores como lo son Musiala, Harry Kane, Coman, Kimmich y el comodín de Neuer, que yo creo que por jerarquía individual los posiciona como favoritos. El Feyenoord vuelve a Italia, ya eliminó al Milan, buscará repetir contra el Inter en esta ocasión. Aún así, sin tanto análisis, me parece muy favorito el Inter, que es el mejor equipo de Italia, cuenta con grandísimos jugadores en todas las líneas y posee un delantero como Lautaro Martínez, que es en este tipo de encuentros donde se hace más fuerte. Por ende, me quedo con el club italiano. Esto fue todo por el video del día de hoy. Si te gustó, déjame tu like y suscríbete al canal para estar al tanto de todos mis videos. Nos vemos en la próxima.